Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Hoy veremos dos imprescindibles de la papelería, pero en resina. Las tapas de una libreta chulísima que podemos convertir en diario, agenda, portanotas, lo que se nos ocurra, y un bolígrafo para rellenar las hojas interiores. ¿Os gusta la idea? Acompañadme. ¡Comenzamos! Antes de pasar a ver el tutorial que tengo preparado para el vídeo de hoy, vamos a hacer un repaso a los materiales que me han enviado desde Resin Pro. Os estáis haciendo una idea, ¿no? Comienzo con una de las dos resinas. Esta que estáis viendo en pantalla es la normal, la resina más clásica de que disponen. Transparente, dos componentes A y B, se mezclan en un porcentaje 60-100 y será la que utilicemos en el proyecto de hoy. La segunda resina que me han enviado se llama Liquidísima. Las características son similares a la primera, con la diferencia de que esta resina es mucho más líquida que la anterior. Es ideal para aquellos trabajos que queremos rellenar con muchas oquedades, moldes con muchos pequeños huequecitos, a lo mejor encapsular una flor que tiene que penetrar muy bien la resina por todos los huecos y genera muchísimas menos burbujas. A ver qué se me ocurre para probarla. Mi querida resina UV, esa tan fantástica, brillante, que cura o polimeriza muy rápido aplicándole una luz ultravioleta. Ideal para pequeños trabajos. Y como regalo me han incluido unas piezas troqueladas navideñas. Lo siguiente es un aceite de silicona, protector para nuestros moldes. Muy importante, si visteis el último vídeo de resina que subí al canal en Navidades, sabréis que se estropeó todo un molde de letras porque la resina se quedó adherida. Pues con este aceite podemos cuidar y proteger nuestros moldes y sobre todo que nos ayude a desmoldar las piezas. Siempre está bien cuidar nuestros materiales y utilizar productos que nos ayuden en nuestros trabajos. Y pasamos a la explosión de color. Mirad todo lo que me han enviado. La de cosas que voy a hacer con todo esto. La colección Glitter Galaxy. 10 colores de purpurinas o pequeñas escamas de color para dar mucho brillo a nuestros trabajos. Estoy deseando probarlos. Los siguientes pigmentos iluminan la pantalla. Colección neón. Hay algunos colores que en pantalla parecen iguales, pero todos son diferentes. Son colores fluorescentes que reaccionan también a la luz ultravioleta. Cuando los utilicemos podremos observarlo. Yo creo que si creamos bisutería en plan discotequero, tiene que ser la pera. Pigmentos en polvo como los Sahara, ideales también para poder mezclarlos, darles un puntito de luz a los Sahara, que ya sabéis que son más nacarados. Los iremos utilizando y añadiendo a los proyectos en el canal. Y por supuesto se pueden mezclar entre sí para crear diferentes combinaciones y colores. Y por último, un clásico, pigmentos Color Fan. En este caso son colores opacos, con mucha intensidad de color. 9 colores diferentes, gamas de azul, verde, ocres, rojos y el clásico blanco y negro. Y sí, estos pigmentos también se pueden mezclar con los anteriores para conseguir diferentes tonalidades y mezclas de color. Pasamos ya con el tutorial de hoy. Con esta pequeña introducción a los nuevos materiales, vamos a pasar ya a ver el tutorial que tengo preparado para hoy. Realizaremos las tapas para una agenda o libreta en tamaño A5, 21 por 15 aproximadamente. Y unos bolígrafos súper chulos, ideales para regalar. Para la libreta necesitaremos tapa y contratapa. Yo tengo ya una realizada, esta que estáis viendo. Y como este trabajo en concreto va a ser para mí, voy a realizar la contratapa diferente y os explico por qué. La primera opción la hicimos en familia, mis hijos y yo, y ellos han incluido muchísima purpurina en todos los colores. Voy a intentar limitar un poco tanto brillo para la otra tapa que realizaremos y después elegiremos qué lugar ocupan cada una de ellas. Comienzo como siempre calculando la cantidad de resina que vamos a necesitar para este proyecto. Sin complicaciones utilizo la aplicación de Resin Pro. Elijo el idioma, cálculo de consumo,
el tipo de resina que vamos a utilizar, que hemos dicho que será la normal, transparente. Nos dice el porcentaje, 100% del A, 60% del B. Introducimos las dimensiones de nuestro molde, 21 por 15, y el espesor que le queremos dar a nuestra capa de resina, 3 milímetros. Le damos a calcular y operación resuelta. Aproximadamente 65 gramos componente A, 39 componente B. Y los siguientes pasos me habéis visto realizarlos muchísimas veces en diferentes tutoriales aquí en el canal, no me voy a enrollar. Pesaremos cada uno de los componentes, mezclaremos durante aproximadamente 3 minutos, intentando que esos movimientos no sean demasiado enérgicos para no meter mucho aire o burbujas a la mezcla. Dejaremos reposar un poquito y a continuación realizaremos las diferentes mezclas de color, separando pequeñas cantidades de esta mezcla. Para la primera de ellas voy a utilizar escamas en pan de oro de diferentes tonalidades, cobrizas, envejecidas, plateadas. Y para teñir y darle un puntito de color leve o tenue a la resina, pigmentos en polvo colores Sahara, en blanco y un poquito de dorado, a juego con esas escamas de pan de oro. Por último, unas pequeñas lentejuelas o purpurinas con forma de hojas. Mezclamos este batiburrillo de materiales y vertemos sobre el molde. Yo lo he ido esparciendo, cubriendo partes diferentes del molde. Podríamos haberlo vertido en un hueco y que quedara toda esa zona cubierta por esta mezcla. Podemos hacerlo de diferentes maneras, como más nos apetezca. Para las siguientes mezclas de color voy a utilizar pigmentos Color Fan, naranja, morado y turquesa. Esta combinación yo no sé qué tiene, que es que siempre acabo realizando la misma. El puntito perlado o irisado se lo vamos a dar utilizando los pigmentos de mica irisada Sahara. Os dejaré todos los materiales y enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Y recordad que Resin Pro siempre nos ofrece un cupón descuento del 10% para que nuestros materiales nos resulten un poquito más económicos. Y purpurinas. Y después verteremos sobre nuestro molde. Yo reconozco que soy muy fan de las manchas de color, sin patrones ni zonas concretas de un color u otro, y ver después cómo se van mezclando entre sí y cuál es el resultado final. Pero reconozco que en algún momento tengo que hacer un tutorial donde los colores se vean más claros y diferenciados. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo. Simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. Para explotar las posibles burbujas de aire que nos hayan quedado de las diferentes mezclas, pasamos una fuente de calor por encima. Para no mover mucho la resina, estoy utilizando un soplete de cocina, moviéndolo constantemente por encima de la superficie sin dejarlo fijo para evitar que se queme la resina. Y por último, que soy como mis hijos, todo brillo me parece poco, voy a incluirle unas pequeñas piedrecitas doradas que voy a ir esparciendo salpicadas por encima. Acabada la sesión de mezclas, dejaremos reposar y curar esta resina al menos durante 12-24 horas hasta desmoldar y ver cómo nos ha quedado. Pasamos ahora a realizar el bolígrafo.
Lo primero será introducir la tinta dentro del molde. Encaja perfectamente, en uno de sus lados tiene una pequeña pestaña y en el otro la punta quedará introducida de manera que la resina no cubra esa zona. Aprovechando restos de resina y de colores que me han quedado de realizar la tapa de la libreta, los incorporo al molde y realizo nuevas mezclas. En esta ocasión voy a utilizar escamas o copos también de pan de oro en colores plateados y rosas. Mismo proceso que el anterior. Y para darle color, de nuevo, un poquito de polvo Sáhara iridiscente. Rellenaré el resto del molde intentando asegurarme de que la resina penetre bien dentro del molde, ya que al tener la tinta en el medio y ser un molde tan alargado y estrecho es posible que se generen burbujas de aire. Podemos utilizar un palito de madera para ir moviendo la resina y que llegue bien a todos los huecos. En el caso del molde que yo estoy utilizando es muy importante no llegar al tope superior, porque si no se crea una pequeña rebaba de resina que luego afea muchísimo la pieza final, así que prefiero quedarme cortita y después veremos cómo solucionamos ese tema. Paso el soplete por encima para intentar explotar el máximo número posible de burbujas de aire que se hayan podido generar y de nuevo espolvoreo por encima piedrecitas metalizadas en color azul. Tenemos que tener cuidado con todo lo que incorporemos a estos moldes porque el propio peso hará que bajen hacia abajo y se queden todas acumuladas en la parte inferior. Y junto con las tapas lo dejaremos secar, curar, polimerizar, como queráis llamarlo. Han pasado aproximadamente 24 horas y vamos a desmoldar ambas piezas. Sacar la cubierta de la libreta es muy sencillo, iremos despegando un poquito el molde por los bordes, especial atención y cuidado a los agujeros para las arandelas y pieza totalmente desmoldada. Aunque la resina ya ha curado y ha endurecido, no ha adquirido el grado máximo de dureza posible. Debemos dejarla todavía reposar en un lugar planito unos cuantos días para que adquiera una mayor rigidez y resistencia. Finalmente no hay tanta diferencia con la tapa que había realizado previamente con mis hijos. Quizás la primera un poquito más de purpurina y que los colores que he utilizado para teñir la resina simplemente eran micas en polvo Sáhara. Ambas son muy bonitas y solo nos queda montarlas para crear nuestra libreta. Para desmoldar el lápiz o bolígrafo, de nuevo estiraremos de los bordes del molde para despegarlo de la resina y con un poco de fuerza iremos sacando la pieza del interior. La resina todavía está blandita, como hemos visto anteriormente, y es más fácil de manejar para sacar la pieza. Y aquí podéis ver que el bolígrafo está precioso, pero ha quedado esa pequeña marca o rebaba de la parte superior de la boquilla del molde que vamos a solucionar a continuación. Si ajustamos muy bien la cantidad de resina al molde, esa marca queda completamente lisa y prácticamente imperceptible, pero normalmente esa arista es cortante e incluso puede llegar a sobrepasar un poquito del molde y debemos recortar los restos de resina ya curada del mismo. Yo para retirarlo utilizo una cuchilla o bisturí, con mucho cuidado para no cortarnos. Retiro el exceso y ese borde ya irregular y además ahora cortado lo vamos a rellenar con una nueva capa de resina. Para que nuestro bolígrafo pinte es muy importante mantener el agujerito superior de la tinta. Si se ha introducido resina en su interior con una mini broca o berbiquí, podemos hacerle un agujerito para que penetre de nuevo el aire por la pluma. Para colocar la nueva capa de resina, la pieza tiene que quedar lo más recta posible. Para sujetarla, que no se mueva o balancee, ya que esta pieza es semicircular, voy a hacerle una pequeña peana ayudándome de plastilina. 2 pequeñas bolitas, colocaré el bolígrafo en la superficie intentando nivelarlo al máximo para que no se desborde o quede más gruesa la resina en unos lados que en otros. Y rellenaremos esa franja con una nueva mezcla de la misma resina. Podremos decorar esa franja o añadirle más purpurina, piedrecitas,
rellenar con resina pigmentada o simplemente transparente. Dejaremos que la resina de nuevo cure al menos 12 horas y nuestra pieza estará terminada. También podremos usar resina UV, mucho más sencilla y rápida de utilizar. Y para mí este trabajo es muy práctico porque el molde siempre lo tengo a mano y cuando tengo algún resto de resina de otros proyectos, pues un bolígrafo nuevo, que siempre hay algún detalle que queremos realizar o incluso que poder vender. ¿Nos parece? Ambos trabajos, juntos o por separado, me parecen proyectos muy chulos para realizar. Las tapas de la libreta, un básico muy sencillo para poder comenzar, por ejemplo, con la resina, que podemos probar, experimentar, incorporar diferentes materiales, encapsular incluso. Se me ocurren infinidad de cosas. Y los bolígrafos, un regalo para tener a mano ideal. Espero que os hayan gustado estas ideas y nos veremos la semana que viene con alguna otra. ¡Chao!